Al día siguiente, el pueblo amaneció sumido en un mutismo sepulcral. En la escuela, la asistencia bajó a la mitad. Los niños que sí asistieron tenían los ojos abiertos por el insomnio y hablaban entre susurros. Mateo intentó dar su clase de geometría, pero la tensión en el aula era densa, casi palpable. «Profesor», dijo tímidamente una de las alumnas del fondo, una niña llamada Jimena. «¿Es cierto que las ventanas de su casa no tienen rejas?» Mateo dejó la tiza sobre el escritorio. «No, Jimena». «No tienen. ¿Por qué lo preguntas?» Los niños se miraron entre sí. Ninguno quería hablar. Finalmente, un chico del frente murmuró: «Anoche la vieron bajar por el camino de la cantera. La luz entró al gallinero de la familia de Juan. Hoy todas las gallinas amanecieron secas, ni una gota en el suelo, profesor. Mi abuelo dice que cuando se les acaban los animales, entran a las casas. Buscan lo que está tierno». «Muchachos, por favor», intervino Mateo, adoptando su tono más firme y supervisor. «Estamos en el siglo XXI. Lo de las gallinas pudo haber sido un coche o una jauría de perros ferales. No se dejen llevar por cuentos de miedo. Ponemos atención al pizarrón, por favor, todos». Pero sus propias palabras sonaban huecas en sus oídos. Mientras explicaba los teoremas, la imagen de la huella grasienta en su ventana regresaba a su mente con una insistencia violenta. Al salir de la escuela, Mateo decidió ir a la tienda local a comprar víveres y, secretamente, algo que le diera seguridad, compró un par de cerrojos adicionales para su puerta. La dueña de la tienda, una mujer madura de rostro severo y trenzas canas, miró los cerrojos y luego los ojos cansados del profesor. «El hierro ayuda», dijo la mujer mientras envolvía las cosas en una bolsa de plástico. «Pero contra ellas, el hierro solo las retrasa. Necesita poner una cruz de tijeras abiertas debajo de la cama y consiga una cabeza de ajo macho, amárrela detrás de la puerta». «¿Por qué todos están tan seguros de que es una de esas cosas?», preguntó Mateo, cediendo por fin a la necesidad de respuestas. La mujer se inclinó sobre el mostrador, bajando la voz. «Porque aquí nos conocemos todos, profesor. Sabemos quiénes son las familias viejas. Sabemos quiénes tienen la marca en la piel. Hace 30 años, cuando yo era una mucha, se llevaron al hijo de mi prima. No dejó marcas de violencia, solo un agujero negro en la fontanela, en la mollera y los labiecitos morados. Ella no muerde como los monstruos de las películas de los gringos. Ella respira sobre ti. Te duerme con un aire pestilente que te quita la voluntad y luego te drena a través de los poros o de una herida pequeña. Si no me cree, pregúntele a Jacinto por qué camina cojo de la pierna izquierda». Mateo regresó a su casa con la cabeza hecha un torbellino. Instaló los cerrojos con movimientos mecánicos y violentos. El sol volvió a caer con una velocidad que le pareció aterradora. Esa tarde, el comportamiento de los perros empeoró. Chiquita se negaba a comer y Chisa caminaba en círculos alrededor de Mateo, pegándose a sus tobillos como si el suelo mismo fuera a tragárselo. El profesor los subió a la mesa de la cocina mientras preparaba algo de cenar, solo para tenerlos cerca. A las 9 de la noche, la luz del pueblo se cortó. No fue un apagón normal. No hubo el sonido de un transformador estallando a lo lejos. Simplemente, la energía se desvaneció, sumiendo la casa en una oscuridad absoluta, rota únicamente por la pálida luz de la luna que se filtraba por la niebla. Entonces, empezó el olor. No era el olor a azufre de los cuentos religiosos. Era un hedor dulzón, empalagoso, como carne podrida cubierta de perfume barato y flores marchitas. Un olor que se colaba por las rendijas de la puerta, por debajo del marco, impregnando las sábanas y las cortinas en cuestión de segundos. Mateo encendió una linterna. El haz de luz cortó la penumbra de la cocina. Los chihuahuas se quedaron completamente inmóviles. Tizoc dejó de gruñir. Sus ojos se dilataron tanto que el iris café desapareció por completo. Chiquita cayó de costado sobre la mesa, con las patas rígidas, emitiendo un zumbido apenas audible, como si estuviera sufriendo una parálisis cerebral. Tap, tap. 3 golpes suaves en la puerta de madera.
No eran golpes de nudillos. Sonaba como si alguien estuviera golpeando la madera con un hueso seco. O con una uña larga y descuidada. Mateo se quedó petrificado en medio de la cocina. La linterna temblaba en su mano, haciendo que las sombras de las sillas se proyectaran en la pared como gigantes danzantes. ¿Quién está ahí?, gritó. Su voz sonó extraña, desprovista de la autoridad que solía tener en el aula. Nadie respondió. Pero los golpes no cesaron, ahora se movían. Tap, tap, tap. Los golpes subían por el marco de la puerta. Luego pasaron al techo. Algo pesado, pero extrañamente flexible, se arrastraba sobre las tejas de la casa. Mateo escuchaba el crujido de la madera sobre su cabeza, un sonido sordo. Como el de un cuerpo que careciera de extremidades inferiores y tuviera que avanzar arrastrando el torso. Un frotamiento húmedo y pesado. El olor dulzón se volvió insoportable, provocándole una oleada de náuseas. Mateo sintió que las piernas le pesaban. Una modorra antinatural, un cansancio de plomo comenzó a invadirle el cerebro. Recordó las palabras de la tendera: «Te duerme con un aire pestilente». «No», murmuró, mordiéndose la lengua con fuerza hasta sentir el sabor salado y vivo de su propia sangre. El dolor lo espabiló por un segundo. Tomó a los 2 perros y los metió dentro de su chaqueta, cerrando la cremallera hasta el pecho para mantenerlos protegidos con su calor corporal. Chiquita apenas respiraba. Su pequeño corazón latía a una velocidad frenética, como el motor de un reloj de cuerda a punto de romperse. El ruido en el techo se detuvo justo encima de la chimenea de la sala, que estaba apagada y clausurada con una placa de metal desde hacía años. Un crujido violento rompió el silencio. La placa de metal de la chimenea vibró. Algo estaba intentando bajar por el tiro estrecho. Algo que se doblaba, que rompía sus propios huesos para pasar por un espacio de apenas 30 centímetros de ancho. Mateo apuntó la linterna hacia la chimenea. De la base del ducto comenzó a caer un polvo negro, hollín viejo mezclado con trozos de piel seca y algo más: plumas negras, grasientas, del tamaño de las de un sopilote pero gruesas como dedos humanos. Un gemido escapó de la chimenea. No era el grito de un animal, sino la voz de una mujer, pero distorsionada, como si hablara a través de una garganta llena de líquido. «Abre, profesor», susurró la voz. El eco en el tubo de metal hacía que pareciera venir de todas partes. «Hace mucho frío afuera. Solo quiero ver a tus criaturas. A las pequeñitas». El horror psicológico se transformó en una necesidad visceral de supervivencia. Mateo corrió hacia la puerta trasera, la que daba al taller de herramientas. Sus manos, torpes por el efecto del gas fétido, apenas podían girar los cerrojos nuevos que él mismo había colocado. 1, 2, el tercero se atascó. Detrás de él, el metal de la chimenea cedió con un crujido espantoso. Mateo no quiso mirar, pero el instinto lo obligó a girar la cabeza 1 milímetro. Lo que emergió de la chimenea no tenía piernas. Terminado el torso, la columna vertebral se prolongaba en una masa de carne viva, sanguinolenta, que se arrastraba por el suelo dejando un rastro negro. Los brazos eran desproporcionadamente largos, terminados en dedos cuyas uñas habían sido arrancadas o gastadas hasta el hueso. Su rostro era lo peor. La piel, de un color gris ceniza, estaba estirada sobre el cráneo. Los ojos no tenían párpados. Eran 2 esferas amarillas que reflejaban la luz de la linterna con un brillo obsceno. La boca no tenía labios, solo una hilera de dientes afilados y una lengua bífida que siseaba, buscando el rastro de la sangre en el aire. La criatura extendió un brazo hacia él, y de sus axilas brotaron unos pliegues de piel oscura. Unas alas membranosas similares a las de un murciélago gigantesco que se abrieron de golpe, ocupando todo el ancho de la sala. Mateo dio un tirón salvaje al último cerrojo. La puerta se abrió. Se lanzó hacia el exterior, cayendo sobre la grava del patio mientras el frío de la noche tlaxcalteca lo golpeaba como una bofetada. El aire puro de la noche le devolvió un poco de claridad a su mente, pero no había tiempo para celebrar. Detrás de él, un chillido agudo, un sonido ultrasónico que hizo que los oídos de Mateo sangraran ligeramente, rasgó el aire. La Tlahuelpuche había salido de la casa. No corría, volaba.
Mateo miró hacia atrás y vio la masa de carne y alas elevarse en el aire, rodeada de repente por una combustión espontánea. La criatura se convirtió en una bola de fuego azul que iluminaba los pinos con una luz fantasmal. Descendía en picada hacia él como un halcón cazando a un roedor. Con los perros apretados contra su pecho, Mateo corrió hacia la única estructura cercana que ofrecía alguna posibilidad de defensa. El viejo invernadero de madera y plástico reforzado donde guardaba sus plantas y algunas herramientas pesadas. No era un refugio seguro, pero quedarse a campo abierto significaba la muerte. Entró al invernadero y trancó la puerta con una barra de hierro. El espacio estaba lleno de estantes con macetas, herramientas y sacos de abono. En el centro, el bosque que cuidaba con tanto esmero proyectaba una sombra retorcida bajo la luz de la luna. ¡Bum! El impacto contra el techo de plástico del invernadero hizo que toda la estructura vibrara. El plástico se derritió en el punto de contacto, goteando líquido ardiente sobre el suelo. La bola de fuego se había apagado al tocar tierra, revelando de nuevo la forma esquelética y voraz de la mujer vampiro. La criatura comenzó a romper el plástico con sus garras, metiendo la cabeza por el agujero. Sus ojos amarillos se fijaron en la chaqueta de Mateo, donde los dos chihuahuas temblaban. «¡Dámelos!», siseó la criatura. Su aliento llegó hasta Mateo. Olía a tumba abierta, a niños olvidados. Su sangre es pura, no ha conocido el pecado. «Me dará fuerza para pasar el invierno», Mateo retrocedió, tropezando con un estante. Varias macetas cayeron, rompiéndose en 1000 pedazos. En su desesperación, su mano encontró el mango de una herramienta, una hacha pequeña de mano que usaba para cortar leña delgada. La Lalpuchi logró introducir la mitad de su torso herido dentro del invernadero. Sus garras se extendieron, rozando la tela de la chaqueta de Mateo, chiquita. En un último arranque de instinto, asomó la cabeza y mordió uno de los dedos esqueléticos del monstruo. La criatura emitió un alarido de furia y sacudió el brazo, lanzando a la pequeña perra fuera de la chaqueta. Chiquita cayó al suelo, golpeándose contra una de las patas metálicas de los estantes, quedando inmóvil. «No», el grito de Mateo nació del fondo de sus entrañas. Toda la lógica, todo el miedo psicológico, toda la parálisis se disolvieron en una furia ciega. El profesor de matemáticas, el hombre pacífico de la ciudad, desapareció. Agarró el hacha con ambas manos y, aprovechando que la criatura estaba atascada entre los soportes de madera del techo, descargó el filo con toda su fuerza sobre el hombro del monstruo. El hacha se hundió en la carne gris. Un líquido negro y espeso, caliente y fétido, brotó de la herida. Salpicando el rostro de Mateo, la acuchilló, un sonido que trizó los vidrios de las linternas rotas en el suelo. Intentó retroceder, pero el filo del hacha se había trabado en su clavícula ósea. Mateo no soltó el arma. Apoyó el pie contra el pecho de la criatura y tiró con violencia, liberando el hacha para dar un segundo golpe, esta vez directo al cuello. El impacto no la decapitó, pero cortó los tendones principales. La cabeza del monstruo cayó hacia un lado, sostenida solo por un jirón de piel y espinazo, mientras la criatura se agitaba en espasmos violentos, perdiendo la luz amarilla de sus ojos. El silencio regresó a San José Teacalco poco antes de las 5 de la mañana. Mateo estaba sentado en el suelo del invernadero, cubierto de hollín, sangre negra y tierra. En su regazo, Chizoc lamía tiernamente la cabeza de Chiquita. La pequeña chihuahua había sobrevivido al golpe. Respiraba débilmente, pero su cuerpo ya no temblaba. El peligro había pasado, al menos por esa noche. Frente a él, los restos de la Lalpuchi comenzaron a sufrir una transformación espantosa a medida que los primeros rayos del sol se filtraban por el horizonte. La carne gris y las alas membranosas no se pudrieron. Comenzaron a convertirse en ceniza fina, un polvo grisáceo que el viento de la mañana comenzó a dispersar por las rendijas del invernadero. Para cuando el sol iluminó por completo el pueblo, lo único que quedaba en el suelo era un hacha ensangrentada y un montón de ceniza que olía a azufre y a hojas quemadas. Mateo se levantó con dificultad. Le dolía cada músculo del cuerpo, y sabía que la cicatriz psicológica de lo que había vivido nunca se cerraría. Caminó de regreso al pueblo, llevando a sus 2 perros protegidos en sus brazos.
en la entrada del pueblo, se encontró de nuevo con don Jacinto. El viejo miró las ropas desgarradas del profesor, las manchas de fluido negro y los ojos vacíos del hombre que había visto el abismo. Jacinto no hizo preguntas. Solo asintió con la cabeza, una señal de respeto silencioso entre dos supervivientes. «Sobrevivió a la noche, profesor», dijo el viejo, ofreciéndole un trago de un termo con café de olla. «Pero recuerde lo que le dije. Ellas nacen con la maldición. Lo que destruyó anoche fue solo un cuerpo. En alguna casa de este pueblo, o del que sigue, una mujer se habrá despertado hoy con una herida terrible en el hombro, buscando sus piernas junto al fogón, planeando su venganza para el próximo año». Mateo miró hacia la inmensidad de la montaña Malinche, cuyas cumbres se teñían de un dorado brillante bajo el sol matutino. Sabía que el viejo tenía razón. El terror en México no es una historia de ficción que se cierra al terminar el libro. Es un ciclo incesante, una veta de sangre que corre oculta bajo la tierra, esperando a que la noche vuelva a caer para encender sus hogueras en el cielo. Tomó el café, abrazó con más fuerza a sus perros y caminó hacia la escuela. Tenía una clase que dar, y los números, al menos por el día, seguían siendo la única regla que el mundo parecía respetar.